En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubileo. Es la muerte de la cual el apóstol Pablo habla en Efesios capítulo 2 y el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estaban muertos, ahora tienen vida. Nunca habían muerto físicamente, pero estaban muertos por causa del pecado. Muertos espiritualmente. Efesios capítulo 2 y el versículo 1. También en el versículo 5 dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Claramente está hablando de muerte espiritual. Está hablando de muerte que resulta de los pecados que uno comete. Está hablando de vida que en vez de muerte, la que recibimos por causa de Cristo Jesús en el perdón de pecados, la redención, la salvación, la justificación que Dios provee en Cristo Jesús. De modo que esta clase de muerte pasa a toda persona por cuanto todos pecaron. Y los que no sufren esta clase de muerte, los únicos que no sufren esta clase de muerte, son las personas que no pecan. Por ejemplo, los niños pequeños no pecan y no sufren esta clase de muerte. Sufren la muerte física muchas veces, pero no sufren la muerte espiritual, porque de los tales es el reino de los cielos, dice Cristo Jesús. Es muy importante entender bien este texto, Romanos 5:12, porque es uno de los textos principales que usan las personas que enseñan que nosotros nacemos con el pecado original, que la muerte ha pasado a todos los hombres, dicen, porque hemos heredado el pecado. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, también pasó a todos los hombres. Pero no leen las últimas palabras del versículo. Estuve estudiando con un grupo de personas. Entre ellos estaba un sacerdote, y con estas personas estudiamos este tema porque tenían interés en este punto y tuvimos que tratar de contestar bíblicamente sus preguntas acerca del tema del pecado. Y ellos insistían que uno muere por causa de haber recibido la condenación del pecado original. Y citaron este texto. Dice que el pecado entró por un hombre y la muerte por el pecado, y la muerte pasó a todos los hombres. Ahí dice, lo heredamos de Adán, por causa del pecado de Adán. Pero la explicación está en las últimas 4 palabras. Por cuanto, esto es así, por cuanto todos pecaron. Es porque cada persona pecó que cada persona muere espiritualmente. No es porque fue contaminado en el vientre de su madre, no es porque hereda de alguna forma el pecado de Adán y Eva. Es imposible cortar de la Biblia estas palabras. Y sin cortar de la Biblia estas palabras, es imposible creer en la doctrina del pecado original. Y fue la doctrina del pecado original la que hizo necesaria el bautismo de los infantes, de los recién nacidos. Porque si el niño no nace con pecado, no necesita ser lavado del pecado. No necesita ser redimido, salvo por medio del bautismo, como se enseña la Iglesia Católica Romana y algunas otras iglesias. Así que es fundamental este versículo, y el texto es tan claro. El problema está en no leer, no aceptar todo cuanto dice el texto. Así que estúdielo con cuidado. Domine bien estos versículos, hermanos. Domine bien estos versículos, porque serán fundamentales cuando están estudiando con personas que tienen esta confusión.
Luego el versículo 13 presenta también una verdad que a veces es difícil para algunas personas. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Ahora note, ¿en qué circunstancia no se inculpa de pecado? Bueno, donde no hay ley. ¿Por qué? Porque según 1 Juan capítulo 3 y el versículo 4, el pecado es la infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. Entonces, si no hay infracción de la ley, si no hay ley, no se puede infringir la ley. Y si no hay infracción de la ley, no hay culpa de pecado. Sin embargo, el versículo dice que había pecado antes que Dios diera la ley por medio de Moisés. Dice el versículo 13, así lo dice. Pues antes de la ley había pecado. Había pecado antes que Dios diera por medio de Moisés su ley al pueblo de Israel. De modo que se inculpó de pecado antes que Dios diera la ley por medio de Moisés, y estas personas también sufrieron la muerte que ya estudiamos en el versículo 12. Por tanto, la única conclusión a la cual podemos llegar y la que quiere el apóstol Pablo que entendamos es que había ley antes de la ley. Había ley antes que en el monte Sinaí Dios reveló aquella ley, ley de Moisés, que nosotros conocemos desde Éxodo 20 en adelante. Antes que Dios revelara esta ley a su pueblo de Israel, ya había ley. Y esto lo estudiamos en Romanos capítulo 2, versículos 14 al 15, que siempre ha habido ley, requisitos impuestos por Dios en el ser humano, a veces en la misma conciencia solamente del ser humano, a veces por diferentes maneras de revelación, pero siempre ha habido ley, antes aún que la ley estuviera en existencia. Por tanto, antes de la ley de Moisés, reinó la muerte, dice el versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Reinó la muerte en este periodo de tiempo que a veces conocemos como la edad patriarcal. Reinó también la muerte en ese tiempo. Estamos estudiando el reinado del pecado y de la muerte. Y abarca desde Adán en adelante, incluyendo el tiempo antes y después de Moisés, cuando Dios dio su ley al pueblo de Israel. Estamos estudiando en Romanos capítulo 5 y el versículo 14 que antes de la ley reinó la muerte, desde Adán hasta Moisés, es decir, en el período que cubre la Biblia en Génesis capítulo 3 hasta el Éxodo capítulo 19, cuando en el capítulo 20 luego Dios da la ley de Moisés. Durante este periodo de tiempo también reinó la muerte, dice el texto. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán es figura de Cristo. Cristo es aquel que había de venir, del cual está hablando. La palabra figura viene del griego tupos, que significa un modelo, un ejemplo. Es la misma palabra usada en Hebreos capítulo 8 y el versículo 5 para designar o explicar la relación entre el sacerdocio, los sacrificios, el tabernáculo del Antiguo Testamento y las cosas celestiales, las realidades reflejadas en estos ejemplos, en estas figuras, dice el texto, por ejemplo, en Hebreos 8 del 4 al 6. Así que si estuviese sobre la tierra, hablando de Cristo, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra, figura, tupos, y sombra
de las cosas celestiales. Es decir, que los sacerdotes, las ofrendas, el tabernáculo del Antiguo Testamento no eran más que figura, no la realidad de la cosa, pero sí representaban algo parecido a, en forma inferior, parecido a lo que tenemos en el cielo ante la presencia de Dios, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Las instrucciones para la construcción del tabernáculo eran modelo que Moisés tenía que seguir, y eran modelo, una representación material de la realidad espiritual que hay en el cielo. Así que esta es la relación entre Adán y Cristo. Adán es figura de Cristo. Hay semejanzas entre ellos, pero también hay diferencias marcadas, y esto es importante que tomemos en cuenta. Aún en la comparación que presenta Pablo en esta sección de Romanos, hay diferencias marcadas entre Adán y Cristo. La semejanza principal que él presenta en este contexto es que Adán empezó el reinado de la muerte y Jesucristo empezó el reinado en vida. Le debo advertir, hermano, que esta porción de la carta a los romanos no es la más fácil. Así que será importante que se fije con mucho cuidado y que estudie con bastante diligencia esta sección de la epístola. Lea varias veces esta porción y lo que va a encontrar es que presenta una semejanza principal. Y esta semejanza es: Adán empezó el reinado de la muerte, Jesucristo empezó el reinado en vida. Se trata del impacto que tuvo la acción de un hombre en una gran multitud de personas. Las acciones son opuestas y los resultados son opuestos, pero siempre se trata del efecto que la acción de una persona tuvo en muchas otras personas. Con esto en mente, creo que podemos empezar nuestra comparación entre la transgresión y la gracia que encontramos en los versículos 15 al 21 de Romanos 5. El texto dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Primeramente veremos que hay diferencias fundamentales entre la transgresión de Adán y el don de Dios. El texto dice: el don no
fue como la transgresión. Así que hemos incluido en el estudio un cuadro que presenta el contraste entre la transgresión, la comparación entre la transgresión y la gracia y el don. Por un lado, por la transgresión murieron muchos. Al otro lado, la gracia y el don abundaron mucho más para los muchos. Por un lado, el lado de la transgresión, hubo un solo pecado. Al lado de la gracia y el don, hubo muchas transgresiones. Por el lado de la transgresión hubo juicio para condenación en contraste con el don para justificación. Reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. La condenación a todos, la justificación de vida. La desobediencia de uno resultó en que muchos son constituidos pecadores. La obediencia de uno resultó en que muchos son constituidos justos. El pecado abundó, en contraste sobreabundó la gracia. El pecado reinó para muerte, la gracia reina por la justicia para vida eterna. Estudie este cuadro, estudie esta comparación con mucho cuidado, con su Biblia abierta, leyendo texto por texto, primeramente el versículo 15, haciendo la comparación. Por la transgresión murieron muchos, en contraste, la gracia y el don abundaron mucho más para los muchos. Estudie con cuidado, porque en el examen le voy a suplicar que con Biblia solamente, sin el estudio impreso, con Biblia solamente, pueda completar este cuadro. Así que espero que estudie con bastante cuidado este cuadro, porque es la base, es el análisis de lo que presenta aquí los versículos 15 al 21. Ahora, analicemos un poco lo que hemos estudiado o leído. En el versículo 15 encontramos, primeramente, que fue diferente el carácter de las acciones de Adán y Cristo. Uno es transgresión, el otro es don. Vamos a notar dos diferencias entre las acciones de Adán y las de Cristo en estos versículos 15 al 17. Y la primera diferencia es que fue diferente el carácter de estas acciones. Por un lado, la transgresión de Adán fue un acto egoísta, en el cual él se desvió de la voluntad de Dios. La palabra paraptoma significa dar un paso falso o caer al lado. Esta es la palabra transgresión. Es un lapso, una desviación de la verdad. Adán lo que quiso hacer fue satisfacer su propio deseo egoísta, en vez de cumplir con la clara, declarada voluntad de Dios. Él escogió otro camino, dio un paso falso, cayó al lado, se desvió del camino que Dios claramente le había trazado, no quiso obedecer. Esta es la transgresión egoísta. En contraste, el don de Cristo fue de un carácter totalmente diferente. Fue un acto abnegado que tomó en cuenta solamente las necesidades de los demás y la voluntad de Dios. Fue todo lo opuesto del egoísmo y la rebeldía que caracterizó el pecado de Adán. Otra diferencia entre las acciones de Cristo y las de Adán. Fueron diferentes los resultados. Y esto es lo que encontramos en los versículos 16 y 17. Con el don no sucede como en el caso de aquel uno pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. El contraste es entre la condenación que resultó de las acciones de Adán y la justificación
que resultó de la acción de Cristo Jesús. Es el contraste marcado entre escuchar la voz del juez declarar culpable o inocente, condenación o justificación. El juicio para condenación resultó de un solo pecado, pero el don para justificación resultó de muchas transgresiones. Es lo opuesto de lo que pensaríamos nosotros, pero tal es el contraste entre la justicia divina y la gracia divina. Cuando se trata de la justicia de Dios, la paga de un solo pecado es la condenación eterna. Un solo pecado y hay condenación. Pero cuando consideramos la gracia de Dios, descubrimos que muchos pecados lo mueven a Dios no a condenar, sino a proveer el sacrificio que hace posible la justificación. Otro contraste en estos versículos, en los resultados de las acciones de Cristo y las de Adán. Reinó la muerte como consecuencia del pecado de Adán, reinarán en vida como consecuencia de la obra, la acción de Jesucristo. Nuevamente, es el contraste entre paga, lo que merecemos, y dádiva, lo que Dios por su amor infinito nos ofrece, como aprenderemos en el capítulo 6 y el versículo 23 de esta carta. El don, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte. Pero note que el contraste no es que primero reinó la muerte y después reinó la vida. Por la obra de Cristo, el reinado de la muerte sobre el hombre se convierte en el reinado del hombre sobre la muerte. La vida no reina sobre nosotros en lugar de la muerte. Nosotros en Cristo y con Cristo reinaremos en vida sobre la muerte. Ya no estamos sujetos a la muerte porque vivimos y reinamos con Cristo. Nota, no dice reinó la vida. Dice, reinó la muerte sobre ellos, pero reinarán ellos en vida. Luego, también en el versículo 17 de Romanos 5, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia son los que reinarán en vida. La gracia de Dios es abundante, aún más abundante que el pecado nuestro. Como declara en el versículo 20, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La justicia que Dios nos ofrece a nosotros es un don, un regalo que Él nos da, no algo que nosotros ganemos. De modo que la única manera de reinar en vida es por la gracia de Dios, manifestada en la persona y las obras de Jesucristo, recibida por la fe obediente y vivida por fe también. Así que estos son las dos diferencias principales que notamos. Ahora, las semejanzas en los versículos 18 al 21. Las semejanzas entre Adán y Cristo. Notará en los versículos 18, 19, 21, las frases que señalan que ya no estamos hablando de contraste, sino semejanzas. ¿Cómo? De la misma manera. Así como, así también. Así como, así también. Está señalando semejanzas. Algo vino a todos los hombres por la obra de uno, nos declara en el versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Algo, o condenación o justificación, uno por Adán y el otro por Cristo, vino a todos los hombres. También aprendemos en el versículo 19 que los muchos son constituidos algo por la obra de uno.
Ahora, ser constituidos significa asignados a una posición, en este caso a una categoría espiritual. Es la misma palabra usada para establecer o constituir ancianos en cada ciudad, en Tito capítulo 1 y el versículo 5, y hay otros versículos que usan la palabra, pero es asignar a una posición. Los muchos son constituidos, asignados a una posición, a una categoría espiritual por la obra de uno. Dios nos puso en la categoría de pecadores por la desobediencia de Adán. ¿Por qué? Debido a nuestra identificación con Adán, cuando nosotros también fuimos desobedientes a Dios. Esto ya lo estudiamos en Romanos 5 y el versículo 12. El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. Nos identificamos de esta manera por cuanto todos pecaron. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Cuando nosotros nos identificamos con Adán por medio de nuestra propia desobediencia. Dios nos puso en la categoría de justos por la obediencia de Cristo. ¿Por qué? Debido a nuestra identificación con Cristo, cuando tuvimos fe en Él. Y esto es lo que hemos estudiado en Romanos capítulo 4 hasta el capítulo 5, versículo 2. Y también en el capítulo 3, cuando estudiamos que la justificación es por medio de la fe en Cristo. Y Dios nos coloca en la categoría de justos por causa de la obediencia de Cristo, cuando nosotros tenemos fe en Él. La semejanza es que esto se realizó por la obra de uno, pero hay contraste en la manera de identificarse con Adán y Cristo. El uno es por imitar su desobediencia, mientras el otro es por confiar en Él, o sea, por medio de la fe en su obra de obediencia. Y es el mismo contraste presentado entre la ley y la gracia. Si aceptáramos, y noten bien este punto, si aceptáramos que todos somos pecadores debido al pecado de Adán antes que pequemos nosotros, sencillamente así nacemos, tendríamos que aceptar que todos somos justos debido a la justicia de Cristo antes que tengamos fe en Él. Y esto claramente no es cierto y casi todos lo reconocen, aun aquellos que creen en el pecado original. Aunque es precisamente la doctrina de los llamados universalistas que creen que todo mundo va a ser salvo. Pero hay textos abundantes que contradicen la idea que todo mundo se va a salvar. No todos, ni la mayoría, entran por la puerta y andan por el camino que lleva a la vida. Mateo 7, 13 al 14. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Mateo 7, 21 al 23. En Mateo 25, 31 al 46 describe la diferencia marcada en el destino de algunos y otros, unos a vida eterna, otros al castigo eterno. Segunda Tesalonicenses 1, 6 al 9 habla de aquellos que serán atribulados y aquellos que serán consolados al venir Cristo. Los que sufrirán pena de eterna perdición serán aquellos que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Apocalipsis 20, 10 al 15 habla también de aquel juicio en el día final, cuando muchos serán lanzados al lago de fuego por no estar inscritos en el libro de la vida. Y así como estos hay muchos textos.